Hola, hola mis talleristas, en el día de hoy estaremos restaurando estos 3 baúles que tenía por allá guardados, estaban oxidados, viejos, así que decidí restaurarlos y con las suculentas que me llegaron de la tienda de InHome, entonces vamos a hacer estos 3 arreglos que quedaron hermosos, ideales para haber regalado en el tiempo de amor y amistad o para regalarle a alguien muy especial. Así que vamos a colocarnos rápidamente, manos a la obra. Bien, tengo aquí entonces las laticas, están como ven, están muy oxidadas. Lo que hice fue lijarlas con una lija suave, tipo número 400 o 320. Las lijé por todos lados tratando de sacar pues el óxido que tenían. Obviamente lo hice previamente, pero aquí les voy a mostrar cómo pues lo estoy haciendo. Simplemente doblo la lija y la paso por encima, por todo lado. Luego se puede limpiar con un trapito húmedo para quitar todo el polvo que pueda haber quedado de la lijada y así que cuando le apliquemos el spray entonces seque bien. Bien, y tengo aquí el spray, es una pintura en aerosol, pintura anticorrosiva. Algo que me explicaron es que debía de batirla muy bien antes de empezar a pintar con ella. Otra de las cosas que me recomendaron es que se tome la pieza, se aplique una capa pareja más o menos a unos 15 o 20 centímetros, se esparza de un lado al otro parejo y se deje secar aproximadamente unos 40 minutos y después de que se deja secar entonces se aplica la otra capa y así sucesivamente hasta que veamos que coge un color parejo. Yo me emocioné un poco y no quise esperar y entonces después sufrí como un accidente con una de ellas. Entonces es importante que apliquemos la capa, dejemos secar muy bien y luego podemos aplicar el resto de capas. Entonces miren lo que me pasó por no ser paciente, como no la dejé secar lo suficiente se pegó del plástico y se estaba cayendo. Entonces hay que hacer la capa muy delgada, dejarla secar muy bien para poder aplicar otra capa para que se nos pegue muy bien. Y bueno, este es más o menos el color que nos debe dar, que lo veamos que está bien parejito el tono y que ya haya secado lo suficiente para poder empezar a hacer el siguiente proceso. Muy bien, entonces tengo aquí mis baúles ya secos, terminados con la capa como deberían de tener y lo que voy a hacer es comenzar a trabajarles. Tengo varias técnicas que voy a aplicar. Empiezo aquí con unos polvillos que tengo de estos que se utilizan para trabajar las uñas con efecto espejo. Tengo polvillos de colores y polvillo dorado. Y tengo un barniz al agua que es muy translúcido, que es el que voy a utilizar como base para mi pintura. Entonces tengo aquí una porción del barniz, voy a aplicarle dorado, que no me quede demasiado grumoso, demasiado espeso y voy a empezar a aplicarlo en el baúl. La gran ventaja de este baúl es que tiene una textura, tiene unos grabados, entonces lo que quiero hacer es que con el dorado se resalte ese grabado que tiene. Al principio comencé con el pincel pero vi que no me gustaba cómo quedaba, así que decidí comenzar a hacerlo con el dedo. Y con el dedo la ventaja es que puedo controlar qué tanto quiero de pintura y puedo simplemente colocar en la parte superior para que se vea muy bien el grabado que tengo. Entonces la ventaja es que la parte de encima se va a ver muy dorada y la parte profunda se va a ver con el fondo de la pintura que tenemos. Entonces así lo trabajé hasta que terminé todo el baúl. Bien, y en nuestra siguiente técnica entonces lo que hice fue mezclar del polvillo que tengo de diferentes colores, mezclé varios colores para pasarle pinceladas a nuestro baúl. Entonces comencé con dorado, luego apliqué el rosado, apliqué unos toques de azul, de verde. La ventaja es que como estamos pintando con una pintura que es como translúcida, al prepararla con el barniz, entonces se van a mezclar un poco los colores y se van a ver como si fueran unos visos de diferentes tonos. Así que esa es otra de las técnicas que hemos utilizado. Para esta otra opción lo que hice fue darle unas capas de vinilo blanco previamente. De una capa, dejé secar, de otra capa, para que nos dé una base clara para poder trabajar. Y tengo este papel que es un papel de Navidad, pero pues me gustó mucho el diseño y creo que no necesariamente se tiene que utilizar para Navidad.
y entonces simplemente voy a trabajar y decorar mi baúl. Entonces corté la tira que me va a servir como lateral, la corté a lo largo para poder empezar a pegársela al baúl y lo voy a utilizar con el mismo barniz con el que estoy preparando la pintura. Ese barniz me sirve como pegante también. Y lo mejor es que me va a proteger también el papel o el acabado de nuestro proyecto. Para pegarlo, entonces lo que voy a hacer es que tomo el pincel y voy aplicando el barniz o el pegante que vayas a utilizar. Lo voy a ir aplicando que quede parejo, no vamos a recargar demasiado, solamente que quede muy parejito el pegante, y luego vamos a ir colocando allí sobre el baúl, vamos a ir adaptando con las manos, que quede parejito, que no queden arrugas, y vamos a ir terminando por todo el baúl hasta que lo completemos. Bien, como ya terminamos de pegar la parte del lateral, voy a recortar el excedente, y como en la parte de abajo me quedó sobrando, entonces lo que voy a hacer es que con las tijeritas voy a hacer unos piquetes en la parte que está redonda, para que podamos untar pegante en la base y poder doblar el papel hacia adentro. Una vez entonces lo hemos terminado de pegar por estos lados, vamos a recortar el pedacito de la base para pegarlo por debajo. Listo, una vez que hemos pegado esta parte, entonces lo que vamos a hacer es aplicar pegante de nuevo por la parte de encima para que empareje mucho el papel, para terminar de asentar si quedó alguna burbuja o algo, para que también nos dé brillo y para que se nos proteja la pieza del agua que podamos estar aplicando para nuestras plantas. Ok, vamos a dejar entonces secar esta parte para poder aplicar el papel en la parte de arriba, la tapa del baúl, y poder manipularlo. En este momento ya lo tengo seco, entonces puedo manipularlo sin problema, y simplemente vamos a repetir la misma acción que hicimos con el otro. Aplicamos el pegante, colocamos el papel y vamos a ir adaptándolo. Vamos a tener en cuenta una cosita, y es que tiene el asa. Entonces yo pegué el papel, lo fui adaptando y luego me tocó hacer un corte para poder sacar el asa por el borde del papel y así entonces seguir pegando. Entonces se corta todo el bordecito del asa con cuidado para pegarlo hacia adentro. Si en algún momento les llega a quedar algún roto, por ejemplo a mí se me hizo un roto, entonces lo que haces es que cortas un pedacito de papel y lo pones encima del roto y nada pasó, queda restaurado el pedacito que se te dañó. Bien, una vez terminado de pegar todo el papel, lo vamos a dejar secar. Y para el proyecto que yo quiero, que es decorarlo con suculentas, necesito que la tapa no esté girando. Entonces lo que hice fue aplicarle unas goticas de acicrilato o de gotas instantáneas, de estas que se utilizan para pegar casi todo. Y entonces simplemente lo dejé un momentico ahí y ya con eso la tapita no va a girar. Bueno, a mí me pareció súper ideal colocarle un detallito, un letrerito que hice yo simplemente en el computador y lo imprimí, un letrerito que dice todo crece con amor. Así que puedes colocarle cualquier otro letrero, puedes hacerlo del tamaño de la tapita, pero queda súper hermoso con el letrerito allí. Bien, y entonces ahora vamos a empezar a decorarla con las suculentas. Yo lo que hice fue colocar un plástico en el fondo, una bolsita de plástico. Yo les aconsejo una cosa, y es que si ustedes pueden, péguenla con silicona. Yo en el momento no tenía, pero si pueden ir pegando poco a poco del borde con silicona va a quedar mejor. Yo lo que hice aquí también es como cortarle el borde con una tijerita y rellenar y hacer el arreglo y luego terminar de cortar como el excedente que quedaba. Entonces tengo ya, como quien dice, la bolsita puestecita allí. Lo que hice fue colocar piedra
de esta que se utiliza para la construcción, granito la conocemos acá. En la parte de abajo ustedes pueden colocar piedra de río y si pueden también carbón activado, va a ser muy bueno. Y luego empecé a echar la tierra allí para empezar a hacer los arreglos con las suculentas. Bueno, como se los he dicho en otros tutoriales, es importante aplicar la piedrita en la parte de abajo porque como este va a ser un arreglo que no tiene drenaje y ellas necesitan mucho drenaje, entonces por lo menos el agua va a caer y va a quedar entre las piedras y no va a mantener la tierra tan húmeda. Entonces aquí es importante que cuando ustedes hagan este tipo de arreglos, apliquen agua solo cuando ustedes vean que la tierra esté seca, para que no se vayan a pudrir las maticas que vamos a colocar allí. Bueno, y asimismo preparé cada uno de los baúles que ya tenía trabajados, decorados. Tengo entonces aquí las plantitas que me llegaron de InHome, las que conseguí en el video pasado con el colaborativo que hice en el video pasado. Y entonces miren cómo están de bellas, están muy sanas, llegaron hermosas, perfectas. Y entonces pues ya llevan más o menos unos 15 días aquí sembraditas. Quería esperar a que estuvieran como recuperadas para poder hacer el video. Entonces vamos a empezar a utilizarlas poco a poco. Para ello necesito irlas sacando del materito que las tengo. Por eso vamos a darle como golpecitos alrededor y con la cuchara poco a poco vamos a ir sacándolas. No necesitamos herramientas demasiado elaboradas para esto. Yo estoy utilizando un punzón de los que utilizo para porcelanicrome. Utilizo una cuchara también de cocina. Lo importante es como ser recursivos. Y con esta mismo me está sirviendo como de palita para ir abriendo el huequito e ir colocando cada una de las plantitas. Entonces lo que quiero es ir mirando, por ejemplo, ir colocando unas grandes y otras más pequeñitas, pero ir equilibrando que se vea bien dentro del espacio tan reducido que tengo para decorar. Bien, las voy a ir colocando poco a poco, como les mostré ahorita, simplemente se va haciendo el huequito, se van sacando con cuidado. Sí es importante que no dañemos la raíz cuando las estemos sacando. Y al final de colocar cada una de las planticas, entonces lo que voy a hacer es aplicar piedrita que no solamente va a ser decorativa, sino que va a tener una función. A mí me gusta aplicarle de la piedrita que es blanca, a algunos les gusta aplicar el que tiene colorante, pero la que tiene colorante a veces se le va quitando el colorante y puede dañar nuestras plantas. Entonces por eso a mí me gusta solamente aplicar de la blanca. Y lo que hace la piedrita es que te ayuda cuando tú apliques el riego a que el riego quede más uniforme, también a que no salgan malezas y también va como delimitar cada una de las plantitas que tú tienes en tu arreglo y se va a ver mucho más bonito. Tener en cuenta cuando se hacen este tipo de cortes que estoy yo haciendo aquí, en este caso cortando esta plantita y quitándole un poquito de hojas para poder que entierre allí en la tierra, es que no vamos a regar nuestro arreglo sino por ahí unos 8 días después o un poquito más, porque necesitamos que la plantica sane el corte y pueda volver a sacar la raíz. Entonces no vamos a regar para que no se vaya a pudrir. Bien, y así quedó nuestro primer arreglo. Entonces los siguientes los vamos a hacer con el mismo sentido, organizando las planticas, colocándolas, mirando que se vean bien. Bien, en este caso decidí colocar varios sedums en la parte de atrás, como que son los que más se llenan y más crecen, entonces por eso los puse en la parte de atrás. Y digámoslo como un centro focal en la parte de adelante coloqué esta Echeveria Elegance. Y ya entonces decidí que a los laditos iba a colocar algunas plantitas un poco más pequeñitas que no crecieran mucho, que se rieguen un poquito pero que no crecieran mucho. Entonces para equilibrar un poco el arreglo, algo que tenemos que pensar cuando hagamos este tipo de arreglos es que, por ejemplo, si yo coloco las otras adelante, lo que va a pasar es que va a tapar la Echeveria, entonces no queremos eso. Queremos que las que crezcan queden atrás
Y las que de pronto son como más tipo roseta, que se van a ver muy bonitas, entonces queden en la parte de adelante y así vamos a ir equilibrando un poco nuestro arreglo. Bien, y en este último proyecto es también más pequeño. Estoy trabajando con la tierra que me llegó o el sustrato que me llegó de InHome, que veo que es mucho más mineral, es muy suelto, se siente como más como arenita, piedritas. Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso, vamos a mirar a ver cómo lo vamos a organizar. Bien, para esta decidí entonces colocar la Black Prince en la parte del centro y en la parte de atrás colocar unas plantitas, unos cortes muy pequeñitos de una Portucalaria afra, que es una hoja de hembra que crece grandotota, pero pues los cortes están muy chiquitos y van a durar mucho tiempo allí. Y a los lados le coloqué unas 2 crásulas orbicularis que quedan hermosas. Entonces, este tipo de arreglos tiene una gran ventaja y es que ellas crecen muy lento. Entonces, un arreglo así te va a durar más o menos un año. Al año ya debes pensar en cómo vas a trasplantarlas o vas a hacerles cortes o algo para que no quede tan grande el arreglo que hiciste. Pero te va a durar mucho tiempo si lo sabes. Bien, así quedaron entonces nuestros arreglos, son hermosos. Van a durarte mucho tiempo así, porque van a ir creciendo, se van a ir acomodando unas con otras, van a ir viéndose muy lindo. Si tú quieres, puedes colocarle algún letrerito si vas a regalarlo, personalizarlo, colocar de pronto algún muñequito hecho en porcelanicrón como he hecho en otros proyectos. En fin, puedes ir personalizándolo a medida que lo vas haciendo. Espero que te haya gustado este video, que hagas muchas terrarios y decoraciones como estas, y espero sobre todo que me sigas en el próximo tutorial. Vamos a estar haciendo más manualidades, así que por favor sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, suscríbete, deja tu comentario y nos vemos en el próximo tutorial.